Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿me escuchan? Hola, hola, Javier, ¿me escucha? Buenas tardes. Hola. Hola, Jenny, buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Aló? Hola, hola, ahí me escucha. Hola. Hola, ¿me escuchan? Buenas tardes, Rocío, Jenny, Javier. Hola, sí, le escucho, le escucho. Buenas Por tardes. favor, confirmemos desde su pantalla si se está grabando la clase o no. Sí se ve que está grabando. Perfecto. Con eso estoy tranquilo, mis queridos amigos, nuevamente bienvenidos, bienvenidas. Esta clase va a quedar grabada para las personas que no pueden asistir por N razón, pero va a quedar grabado. Así que bienvenidos y bienvenidas. Vamos a arrancar con la clase. Javier, ¿usted recuerda de qué nomás hablamos en el encuentro pasado? Del encuentro pasado, creo que habíamos hablado de Cosmovisión Andina 2, conocimiento empírico, científico y técnico. Ajá. ¿Ya? Excelente, mi querido Javier. Jenny, buenas tardes, ¿me escucha? Hola, Jenny. ¿Puede encender su micrófono, mi querida Jenny? Buenas noches. Adelante, mi querida Jenny, ya tiene encendido su micrófono. Bueno, Jenny parece que no nos está escuchando y tampoco yo le veo hablando. Intentó, pero cerró nuevamente el micrófono. Raúl, bienvenido. Mi querido Raúl, estamos conversando sobre la siguiente clase haciendo un feedback o memoria. ¿Qué recuerda de la anterior clase?
Aló, Raúl, ¿me escucha? Raúl parece que no me escucha, tiene apagado su micrófono. Vamos a ver con Rocío. Rocío, buenas noches, bienvenida. ¿Me escucha, por favor? Magíster, buenas tardes. Sí, le escucha bien. Bienvenida, mi querida Rocío. Gracias, buenas Tenga la tardes. bondad, recuérdenos de qué se habló en la anterior reunión, por favor, ¿nos puede hacer memoria? Sí, yo le preguntaba, justo era mi pregunta, mi inquietud de que por qué algunas personas que pertenecen a una comunidad no utilizaban su vestimenta. Entonces usted me explicaba que ellos no pertenecen ni a la comunidad y ellos quieren vivir como mestizos. Entonces eso usted me explicaba el por qué que ellos no se sentaban ni en su pueblo ni acá en la ciudad como mestizos que eran rechazados. Entonces usted explicaba que a ellos no se, a ellos se les decía, o sea, la palabra vulgarmente, longos, usted explicaba, ¿no? Entonces eso es lo que me acuerdo, magíster. Gracias, mi querida Rocío. Gracias. Bien, muchísimas gracias, compañeros. Aquí tenemos tres mensajes. Dice, Raúl dice, buenas noches con todos. Yo no puedo, debe ser, yo no puedo conectarme la clase anterior. Estoy en el bus viajando. Bien, bien, mi querido Raúl, bienvenido. En el bus va a ser difícil participar y más difícil concentrar. Entiendo que está viajando, así que le ruego a todos, a los que están aquí, a los que no también, que regresen a la nube de la plataforma del Zoom de ILADES para que volvamos a escuchar la clase. Solamente para hacer breve la memoria, para actualizar un poco, porque la clase anterior aparentemente estaba grabando, pero no se ha grabado. Entonces, habíamos hecho rápido recorrido de que en la cosmovisión indígena están los tres, digamos, eh, tres Tres mundos. mundos, exacto. Tres mundos, el de aquí y el de arriba y el de abajo. Y para cada cosa tiene una explicación empírica y una explicación científica. Pero aparte de tres mundos, habíamos hablado también de que hay en cada mundo una especie de ritualidad, fiesta, y en este mundo, en el Caipacha, habíamos dicho que hay cuatro importantes fiestas, que es el Capagraimi, Inti Raimi, Colla Raimi y Paucarraimi. Entonces todo estaba ligado a estas como cuatro divinidades, la que el uno es la madre tierra, que no se negocia con ella, y el otro es al sol y otro es a la luna, y por otro lado también a los elementos de la vida, también habíamos dicho al agua, a la tierra, al fuego. Pero por otro lado también habíamos empezado a hablar sobre la geometría o sobre las huellas, los códigos de los pueblos indígenas. En la cosmovisión andina hay una codificación de toda esta memoria ancestral, memoria originaria, memoria de los pueblos andinos. Entonces, esa memoria habíamos dicho que nuestros hermanos antepasados y hasta ahora nuestros ancestros vivos y muertos siguen utilizando a través de la ropa, a través del tejido, a través también
música, a través de la pintura, a través de diseños en diferentes prendas de vestir. Entonces, que este código tenía mucho para explicar y uno de ellos era esta cruz andina, que habíamos dicho también que esta cruz andina justamente tiene estas 4 dimensiones para 4 fiestas, para 4 mundos. El mundo de Collasuyo, de Kuntinsuyo, de todo este Tahuantinsuyo, ¿no? Todo el América, sur, norte, central. Entonces, eso habíamos visto básicamente. Y ahora sí nos interesa un poco ir justamente a hablar sobre los pueblos, cuántos pueblos existe en nuestro país. ¿Quién me puede decir, mis queridos amigos, cuántos pueblos existe en nuestro país? Pueblos o nacionalidades. Solo pueblos. 18 pueblos. Perfecto. 18 pueblos, dice el compañero. ¿Quién da más? ¿Quién da menos, compañeros? ¿Está correcto? El compañero que dice que somos 18 pueblos indígenas en el Ecuador. ¿Quién dice más o menos de la cantidad que ha dicho nuestro compañero? Entonces, compañeros, constitucionalmente hay 18 pueblos, pero constitucionariamente hay mucho más de los 18 pueblos. Incluso recién un pueblo de tanta lucha logró hacerse reconocer que es un pueblo. ¿Por qué? Porque tiene territorio, tiene estructura política, tiene tradición, tiene costumbres. Incluso estos pueblos están exigiendo que no son pueblos, sino nacionalidades, una nación. Por ejemplo, el caso de pueblo Puruá, que la reducen a un pueblo, dicen, no, nosotros no somos pueblos, somos una nación milenaria, una nación con historia, una nación con territorio, una nación con trabajo. Entonces, es importante entender esto, que una cosa dice la historia oficial y otra cosa es la memoria de nuestros antepasados. Por eso es importante, al hablar de la cosmovisión andina, ecuatoriana, hablar de esa pluralidad de los pueblos. Y cuando hablamos de la pluralidad de los pueblos, hablamos que cada pueblo tiene una cultura diferente. Voy a hablar rápidamente de mi pueblo, Puruá. El pueblo Puruá no es pueblo, y sostengo, y muchos escritores, muchos investigadores, antropólogos, arqueólogos nos están diciendo desde los años 1980, 90, que no son un pueblo, que son una nación, que es una nacionalidad y como tal debe reconocer el Estado. ¿Por qué? Porque en este supuesto pueblo, Puruá, hay como más de una decena de pueblos que tienen su propia identidad, que tienen su propia formas de hablar, su acento, sus modos, sus modismos. Pero aparte de eso también hay sus costumbres, sus usos, sus ritos, sus rituales, sus fiestas, sus lugares sagrados. Entonces,
para ser una nación justamente cumple con todo eso. Incluso en la cultura purúa al que yo pertenezco y estoy haciendo mi proyecto de tesis para mi doctorado, este pueblo antes de la llegada de los incas con su quichua, tenían su propio idioma que se llamaba Puruá, igual que ahora le decimos nación quichua y el idioma quichua. Entonces, pueblo, digamos, todo quichua, asimismo tenían territorio, estructura política, idioma, cultura, costumbres, usos y tradiciones. Entonces, este pueblo, hoy llamado pueblo, no es pueblo, debería llamarse nación, y los que dicen ser pueblo purúa no están conforme. ¿Por qué? Por ejemplo, yo vengo de un pueblo calpi, ese sí es un pueblo y no es un pueblo desde el año 1830. Este pueblo es desde antes de la llegada de los incas y anterior a ellos ya recibieron a tantos migrantes de esta, no solamente de la zona sur, que es ahora el imperio inca, sino desde más allá también venían. Entonces ya fueron recibiendo migrantes que aprendieron a convivir. Entonces, por eso estos pueblos como mi pueblo Calpi no quiere hacerse llamar parroquia, ni recinto, ni barrio. Es un pueblo y un pueblo milenario. Y por eso se niegan a hacer perder su nombre Calpi. Claro, la estructura política, geopolítica, han logrado dividir este pueblo Calpi. Era una extensión de terreno inmenso, colindaba con prácticamente con Guaranda y con Ambato, solo Calpi, ¿se imaginan? Calpi era una extensión, y con Riobamba, obviamente, era una extensión súper grande, y después estos políticos, para dominar a este pueblo aguerrido, unido, que tiene cohesión social, entonces tuvieron que dividir en 3 parroquias. Ahora es una parroquia llamada San Juan y otra parroquia llamada San Andrés, y a Calpi le pusieron una cosa pequeña. Sin embargo, este Calpi todavía territorialmente hablando es extenso, y también hablando en números de personas es grande, y eso que hemos salido, como yo, el caso de mi familia, hemos salido de nuestro país, de nuestro territorio, de nuestro pueblo, país casi digo, de origen, a otra ciudad, a otro pueblo, a otra cultura de destino. Entonces, por eso no nos queremos llamar como pueblo purúa. Nosotros no somos un pueblo, somos una cultura, somos una nación, somos una nacionalidad. Entonces, así usted puede ir escuchando la historia en tiempo lineal y en tiempo circular y progresivo de cada uno de los pueblos. Unos están contentos con que haya reconocido como pueblo, como por ejemplo los zaraguros, los salasacas, los chibuleos, los natabuelas, los quizapinchas, porque todos estos pueblos sí son un pueblo porque vinieron de fuera. Todos los que estoy hablando vinieron algunos pueblos como los cañaris y los salasacas vinieron de Bolivia, y los quizapinchas vinieron de Perú. Entonces ellos sí son pueblo porque recibieron una cultura, una nacionalidad en su territorio,
y hicieron una colonia y ahora, hasta ahora no han perdido su cultura. En cambio, nosotros no somos venidos de fuera, somos de aquí originarios, tenemos idioma propia. Obviamente, regresando al idioma, hemos perdido por la imposición primero del quichua y luego del castellano. Y luego del castellano otra vez regresaron los misioneros mendicantes que le llamamos los jesuitas, franciscanos, salesianos, agustinos, a obligar que aprendamos quichua porque primero obligarse entre ellos los curas y las monjas para catequizar y luego pues obligar a los indígenas porque así ellos podían aprender el quichua y sabían qué estamos diciendo, estamos engañando, estamos mintiendo, estamos no diciendo la verdad, estamos organizando contra el patrón, contra la iglesia, contra el Estado. Entonces, eso un poco hablando de historia de los pueblos, y así podemos ir detallando poco a poco cómo cada pueblo ha sido un proceso de despertar de su conciencia, del estar aquí y del estar ahora, porque si antes, sin saber leer, sin saber escribir, la organización territorial, la cohesión, el tejido social, no pudieron terminar con nuestros pueblos, ahora va a ser mucho más difícil y por eso el Estado no le conviene educar a su país, a sus conciudadanos, no solamente a los indígenas, generalmente a la gente pobre, porque gente preparada es gente peligro, un peligro, por eso Blanca Muratorio habla de indios alzados, porque ya los indios de agachar y solamente dedicarse con el patrón a trabajar, eso se está terminando. Pero entonces, justamente, ¿por qué? Porque ese despertar de conciencia es porque este pueblo quiere que sea incluido, pero también quiere que se reconozca sus fiestas, sus reuniones, sus costumbres, sus autoridades, sus usos, sus razones, y es legítimo. Ustedes verán, por ejemplo, no solamente en Puruá, entre los pueblos de Puruá, sino en toda la mayoría de los pueblos indígenas de estos 19 y mucho más, siempre aplican en su territorio gracias a la Constitución, por ejemplo, la ley de justicia indígena, y está basado en estos valores cósmicos o cosmovivenciales o cosmogónicos o cosmológicos o cosmovisiones, dicen, del Pachacutic. ¿Qué es el Pachacutic? El Pachacutic, compañeros, para nosotros es esto lo que se entiende su misma traducción, el regreso del nuevo tiempo y espacio, el regreso de ese nuevo trilogía andina, trilogía de vida, el de aquí, el de arriba y el de abajo. Por eso la importancia del despertar de conciencia. Entonces, es importantísimo para nosotros ese reconocimiento. Y por eso ahí ustedes ven en este cosmovisión del Pachacuti, en todos los pueblos, desde el Carchi hasta Macará, hay como un principio de que no se vulnere este tejido social, este un solo puño, un solo corazón, una sola mano, una sola voz, como diciendo Shuk Maquilla, Shuk Shunguya, Shuk Sinaya, ¿no? Entonces, y ahí cuando alguien infringe la ley en estos pueblos, sucede lo que sucede.
aplica la justicia propia. Hay muchos militares, policías, jueces, fiscales que todavía entorpecen aplicar esta justicia propia, pero en otros casos ya gente leída, gente que entiende, recibe cursos sobre constitución plural, sobre derechos indígenas, sobre cuestiones indígenas, cuando ya ven la persona infringida en manos de los indígenas, ellos lo único que hacen es hacer uno más del montón. No pueden hacer nada, no pueden decir nada. Entonces, ahí es cuando exige estos valores de no robar, ama shua, el no mentir, ama yuya, y el no ser perezoso, no ser ocioso, no ser flojo, que es la maquilla. Entonces, queridos amigos, ese es el principio, los valores comunes, pero también tienen otros principios y otros valores, otras fiestas y otras reuniones, otras costumbres, otros alimentos que son únicos. Pero ¿qué pasa ahí? Lo que pasa ahí es que esos otros valores, la gente mestiza, las autoridades, la gente que está viviendo esta globalización no entiende. Entonces piensa que el indio es así de Otavalo, entonces todos los indios tenemos que ser así. O el indio de Amazonía es así, todos los indios tenemos que ser así. No, justamente por eso cuando exigimos el despertar de conciencia, exigimos hacer recibidos y hacer reconocidos esa diversidad. Ahora también vamos a decir cuántas nacionalidades tenemos. Tenemos 14 nacionalidades y ahí sí están en todo el territorio. Está en Esmeraldas, está en Carche, en Imbabura, en Pichincha, en Manabí, en Cotopaxi, en Napo, Pastaza, Tungurahua, Los Ríos. Es decir, en todo el territorio, estas nacionalidades tienen estos requisitos como es la que he mencionado anteriormente: territorio, historia, tradición, estructura político, idioma, cultura y qué más, y tiene gente, porque claro, puede haber todo esto y queda como un museo. Eso es lo que está pasando en otros países, como recién regresé de este país, parece país de Europa, Montevideo, Uruguay. Ellos hablan de que este pueblo, este territorio, esta lengua, esta historia, esta costumbre es de tal pueblo. Y yo que quiero ir a ese pueblo, dice, no, ya no existe, ya mataron. Entonces ellos hablan de una historia muerta, como un museo, y de hecho tienen museos de pueblos indígenas. En cambio, nosotros no somos un museo, no somos una historia para que nos cuenten nosotros mismos, somos historias reales. Y por eso para nosotros es importante hacer entender y que estas otras personas que no entienden la diversidad, que no entienden la pluralidad, que no entienden esta nacionalidad y que no entienden nuestras fiestas y nuestras reuniones, piensan que tiene que ser tal cual. Uno va a la misa y ya sabemos que hay que arrodillar, parar, rezar, cantar y aplaudir y dar la plata al cura. Eso es en todo mundo. Está en Roma, está en Ecuador, está en Pueblito, está en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo. Ese es
pero no, en nuestros pueblos no. Entonces la gente se molesta. ¿Quién es mejor? ¿Quién está haciendo mejor? Usted no puede decir que está haciendo su fiesta o su reunión o su matrimonio, su bautizo o su velorio o su entierro de su ser querido, lo peor o lo mejor. Simplemente es diferente. Aprendamos a respetar y aprendamos a vivir con ellos, no a criticar desde nuestro concepto occidentalizado, romanizado. No, nosotros somos otros, somos diferentes. Entonces, nuestras formas de cohesión no es Navidad, no es Día de la Madre, no es Día de no sé quién. No, nuestras propias formas de cohesión, nuestras propias formas de constituir como familia y sostener como familia es diferente. Entonces, por eso para nosotros es de gran trascendencia hacer conocer esta diferencia. Entonces, compañeros, no olviden que nosotros tenemos oficialmente, según la Constitución de 2008, tenemos 14 nacionalidades y 19 pueblos, no 18 pueblos. Puede haber una trampa ahí también. Algunos dicen, como el compañero tenemos 18, el que dice 18 perdió ahí. O el que dice 13 nacionalidades también pierde. No son 13 nacionalidades, son 14 nacionalidades indígenas y 19 pueblos indígenas. Pero este otro dato es importante como extra, entender y escuchar y ir a convivir con los indígenas para ver si ellos están contentos con que le llame una gran nación un pueblo. Entonces, y si los pueblos, las parroquias se hacen pasar como parroquias o quieren conservar como pueblo. Entonces, ahí es un debate eterno, pero es una cosa rica que uno puede aprender muchísimo y sacar sus propias conclusiones. Ahora vino un estudiante mío, dijo, Pascual, quiero ir a la comunidad para aprender estos rituales. Hoy entiendo qué bueno que están haciendo ustedes y me gustaría ir a vivir. Digo, claro, con mucho gusto. Entonces, uno tiene que ir con esa humildad, con el deseo de aprender, pero también cuando uno sabe tener esa actitud de enseñar, porque es más fácil aprender y más difícil enseñar. Hay mucha mezquindad, hay mucho miedo, hay mucho celo. ¿Celo de qué? Este no es tu conocimiento, no tienes derecho de autoría, tú, ni yo, ni nadie. Estos son justamente lo que estaba diciendo, son conocimientos de los pueblos y nacionalidades. Y si nosotros por A o B circunstancia hemos aprendido, hemos experimentado, hemos adquirido, nos han transferido, es porque las culturas indígenas de estos pueblos que ustedes tienen, mire, aquí en costa, sierra, Amazonía, son hermanos abiertos. Son hermanos abiertos. Yo lo que no he estado es en Galápagos. ¿Cuántas veces me han invitado los hermanos de Galápagos? Dice Pascual, profe, venga, que tenemos aquí, queremos reunir, que nosotros vamos a dar comidita, donde dormir, venga. Pero yo no me he ido por A o B razón, siempre se me ha cruzado. Ojalá Dios me dé la salud y vida para ir. Pero yo he recorrido por todas las 3 regiones del país. La gente dice, los mestizos y la gente que no tiene relaciones interculturales con estos pueblos, dicen, son pueblos cerrados, son pueblos tímidos, son pueblos que hablan en su propio idioma y no entiendo y que me excluyen, no quieren que... No, hermanos, somos pueblos totalmente abiertos, totalmente generosos.
Pero desde el otro lado, desde la ala occidental capitalista, ahí sí, no voy a decir todos, absolutamente todos, pero en su mayoría, con tanta tara que nos han metido nuestros hermanos del occidente, conocimiento importado, nos hacen creer que nosotros los indios somos tontos, torpes, sucios, vagos, ignorantes. Entonces ya con ese prejuicio, obviamente no vas a aprender, no te van a soltar nada. Una hermana me dijo ayer, Pascual, yo digo de frente, dice, a los mestizos le digo, si usted no me brinda un poquito de confianza, yo tampoco le voy a brindar. Pero si usted me brinda una confianza, yo le voy a brindar total confianza. Se imagina, es una indígena del campo. Entonces, ¿qué está diciendo? Que tenemos que nosotros, los de la ciudad, los que decimos que ya sabemos que somos gente culta, que tenemos estudiado en no sé qué colegio privado, católico, religioso, no sé qué, en no sé qué universidad, en no sé dónde, deberíamos ser más humildes. Pero no, nosotros queremos estar sobre todos y con una prepotencia. Pero eso no solamente ocurre en los mestizos, ocurre en su mayoría en los mestizos, contando casos excepcionales. Pero también esta enfermedad, esta peste, esta educación occidentalizada que no ha sido educación humana, sino deshumanizada, también nos ha llegado a los indígenas. Y yo he visto a unos hermanos indígenas, no voy a decir de qué pueblo, porque para mí sería también muy duro seguir recordando y hiriendo y diciendo lo que dicen los mestizos. Pero sí, de un pueblo determinado, se cree superior, porque ha estudiado en la Universidad San Francisco, porque ha estudiado en la Universidad Andina Simón Bolívar, o porque ha estudiado en Cuba, o porque ha estudiado en los Estados Unidos. Por Dios. Y los trata a la patada a sus propios hermanos indígenas. No quiere hablar con el resto. Yo me fui el pasado viernes, donde un amigo alemán. Qué calidad de hombre, pero la mujer es indígena. Yo dije, más bien, ella me va a recibir con más cariño. Mentira, la señora se escondió. Por poco casi me cancela la reunión con mi amigo que no nos hemos visto desde antes de la pandemia. El amigo mío dice, mi esposa dice, ¿para qué será? Porque eso puedes ir a conseguir en la universidad. Digo, no es de cuestión de universidad, necesito verlo, regalar una ofrendita y saludar, nada más. Pero la señora jamás nos recibió, jamás apareció. Entonces yo dije, ¿qué es de su esposa? Ya está durmiendo, pero ¿cómo está durmiendo a las 7 de la noche? Ni que fuera gallina. ¿Se imaginan? Es indígena, es hermana mía, se parecen a nosotros, pero no, como ya tienen puestos, tienen títulos, hacen la misma tontería que un mestizo prepotente. Lo mismo me ocurrió la vez pasada, hace unas 3 semanas estuve en mi tierra y me voy a visitar a mi amiga francesa y se supone que este mestizo era mi conocido, no amigo, pero mi conocido, amigo de mi amigo. Yo llego, el perro casi me muerde, la esposa, la francesa, asustada de que no muerda, y este señor salió como el perro más bravo con el perro, metió al perro no sé por dónde, y se metió no sé a dónde, nunca más apareció, nunca dijo, venga, entre, pase. Entonces, así nosotros, como dijo mi amiga, no vamos a brindar ningún tipo de confianza. Pero no es que nosotros somos las culturas cerradas.
Las sociedades indígenas de estos pueblos, nacionalidades como Awa, Chachi, Épera, Sáchila, Quichuas de la sierra, estos nacionalidades o pueblos andinos como Cañaris, Caranquis, Cayambis, Chivoleos, Guarandas, Natabuelas, Panzaleos, Puruáes, Tizapinchas, Salasacas, Saraguros, todos son culturas, sociedades abiertas. Cuando tú vas con humildad, llevas algún cariñito, te dicen, ven, te dan lo mejor. Quizás para ti no es lo mejor, porque tú tienes lujos, pero para ellos, desde su sencillez, desde su humildad, es un lujo que te dé la cama de él, de ella, a dormir, ¿se imagina? Y ellos se ponen a dormir en el suelo. Te dan ese cuye que tienen guardado por años criando, solamente porque tú vienes. Te dan la gallina que no estaba prevista para matar, pero tú vienes, te matan la gallina y te dan. ¿Es un lujo o no? Entonces, compañeros, para mí sí es importante que entendamos desde nuestra cosmovisión que nosotros no podemos seguir reproduciendo este racismo y esta cultura neutra de decir, bueno, eso es cuestión de ellos. Y entonces yo me pregunto, si quieren hacer eso, no estoy hablando de que ustedes van a hacer eso, ni tengo conocimiento ni experiencia con ustedes, pero seguro que les tocará en algún momento. Pero entonces yo digo, si ustedes no están dispuestos a hacer comunidad, no están dispuestos a abrir su corazón, a abrir su comunidad, a abrir su comodidad, su casa a los hermanos indígenas. Entonces, ¿para qué quieren el título de ciencias y saberes ancestrales? Quizás para legitimar y hacer lo mismo que hacen mis hermanos indígenas, o para hacer lo mismo que hacen mis hermanos no indígenas, que son mestizos, se van a Francia, a Estados Unidos, a Europa, a Asia, África, decir que son expertos en cuestiones indígenas, pero con los indígenas te tratan a la patada. Si es para eso, yo preferiría mejor quedar aquí como somos. Pero si es para despertar nuestra conciencia y ser diferentes y ser orgullosos de que somos de esta cultura diversa, pero que buscamos no robar, no mentir, no ser ociosos, ser como uno solo, pero en la diversidad, y estar abiertos a brindar una coladita, una tacita de café, un pancito, abrir su casa, ahí sí vale la pena. Ahí sí, primero Dios le va a duplicar la salud, la vida, va a abrir puertas. Pero si nosotros estamos pensando como los antropólogos de antaño, que hay muchos todavía que vienen haciendo su doctorado en no sé qué universidad, en Rioja o Soborna o no sé dónde, en España, y vienen a hablar de nosotros que nunca han vivido con nosotros, para eso yo creo que hay demasiada gente que puede hacer muy bien la competencia y nos va a ir mal con ese negocio. Este es para servir. Por eso para mí es importante entonces en la cosmovisión andina hay grandes desafíos, queridos hermanos. Hay muchísimos desafíos. Lean por favor mi libro que se llama Recuperación de la memoria histórica, el desafío de recuperar la memoria histórica, escrito en quichua, castellano, francés, inglés. ¿Por qué hay tanto desafío? Porque justamente nosotros debemos romper con ese patrón de jerarcas, de monarcas, de faraones, y pisotear a estos hermanos indígenas que no solamente son culturas abiertas para dar el conocimiento, sino que nos da de comer, nos da la salud,
nos cuida no solamente a nosotros los seres humanos, sino al planeta, a los árboles, que de ellos nos oxigenamos. Pero no, nos da vergüenza comer tostadito de maíz. Nos da vergüenza decir que compras machica, que compras coladita de haba, que comes ocas, mellocos, mashuas, que comes pinol. Nos da vergüenza. Así no tuvieras plata, pero nos gusta ir. A mí no voy a involucrarme. Yo será por tentación cuántas veces tengo, pero para las ganas de ir a un centro comercial, pero para criticar cómo van estos mestizos e indígenas allá. Coge su coche, lleva a sus niños montados en el coche y traen cuatro fundas y se gastan 30, 40 dólares. 4 fundas, no digo 4 fundas de jalar, sino 4 fundas empaquetadas. Pero si vas a una tiendita donde siembran, cosechan y venden nuestros hermanos indígenas, ahí regañas, ahí dices que está feo, que está malo, que está caro. Se te da una probanita, no quieres recibir. Si te da la yapa, te dicen que no, ponga más, que es poco. Así nosotros estamos en ese gran desafío. Así a nosotros, entre nosotros, los pobres, nos estamos queriendo exterminar. Pero si usted va a una librería, a una farmacia, a un restaurante, a un centro comercial, a un boutique, a una tienda, porque está en inglés o porque está con muchas luces o porque está una chica vestida con mini falda, ahí sí no podemos decir, vea, rebaje, deje probar. No, ahí ves, te dicen, ¿te gusta? ¿No te gusta? No, y se acabó. Te mandan insultando y para que no seas insultada o insultado, nos compramos y venimos y aparentamos tener. Y cuando no tenemos ni para comer, ni para educar a nuestros hijos, y seguimos en la ignorancia solamente por comprar ropa de lujo, comida de lujo, aparentemente, libros de lujo, perfumes de lujo, caros, pero que no son ni de lujo, no son ni siquiera sanos, hermanos. Esto nos está matando la memoria, matando nuestras hormonas, nuestras neuronas, todo porque son comidas muertas, ropas muertas, perfumes muertos, pastillas muertas, nos están llevando a la muerte. Entonces, ese es el desafío que nosotros debemos, en vez de excluir a nuestros semejantes que nos dan de comer, que nos cuidan el entorno, que nos cuida el animalito, que nos cuida la planta, nosotros estamos excluyendo y prohibiendo a nuestros hijos que haya una relación, que haya una integración, que se vea como hermano, que se vea como igual, ¿no? Es que hay que decir que son diferentes, son indios, son indiecitos, son pobres, no saben nada. Los que no saben somos nosotros. Los que dicen que sabemos y lo que sabemos no sirve para nada, porque lo que puede servir ese conocimiento de España, de Estados Unidos, sirve para allá, no para acá. La comida que trae de España sirve para España, no para nuestro pueblo. Comamos nuestra comida. La ropa que se fabrica allá sirve para allá porque los climas son diferentes, incluso las tallas son diferentes. Pero no, nosotros somos, aparte de ser prepotentes, somos personas que vivimos de apariencias. Vivimos eternamente endeudados por vestirse ropa traída del exterior. Vivimos en enfermedad permanente por comer comida chatarra. Y nosotros no somos capaces
ni de incluir en nuestra vida, ni de abrir nuestras puertas, ni de regalar una sáliva con los indígenas, y menos hacer partícipes de nuestras fiestas. Qué lindo que sería los mestizos que nos digan, Pascual, tenemos un matrimonio, venga. Tenemos un bautizo, venga. Tenemos un cumpleaños, venga. No, eso es con tarjeta y números contados. Y nosotros como pueblos indígenas, por ser pueblos abiertos, abrimos a quien quiera. Comen igual. A nadie se les niega la comida y la bebida. Bailan, disfrutan. Y sin embargo, el trato sigue siendo superior e inferior. Entonces, queridos amigos, es importante que nuestro presente en la cosmovisión andina se cambie esas relaciones, porque de eso va a depender el éxito de tu servicio con este don que Dios te ha dado. Si usted no cambia y a su generación futura y presente no cambia, será imposible. Como dice el dicho, es como el músico. Ahora, quien diga que tiene vocación por la música, dice, estás loco. O por la zapatería o por algún oficio tradicional, dice, estás loco. Te vas a morir de hambre. No, no vas a morir de hambre, pero tienes que tener ese don de ser humilde y abierto de corazón. Te va a dar Dios como no te imaginas, como me ha dado a mí. A mí no me ha dado ni la universidad, ni mi posgrado en Canadá, ni aquí en Ecuador. No me ha dado estas satisfacciones. Me ha dado el saber de nuestros abuelos, mi humildad, el aprender el quichua, el aprender intentando el shuar, el aprender a escuchar y a participar abiertamente con la gente. Pero también no puedo decir que nunca he participado con los mestizos. Es muy escaso. Así como es muy escaso de pocos indígenas que se creen mestizos y se creen que están sobre los demás. Pero en su mayoría, los indígenas me han abierto la puerta. Como decía mi profesor cuando en mi último libro dijo, Pascual ha sido una de las personas que hasta ahora no ha negociado, como decía la mamá Dolores, con sangre de nadie. Conozco su integridad, porque si queremos servir, no es para enriquecer. Y la riqueza bien hecha está bien, es una bendición, pero la riqueza mal adquirida es una maldición, como dicen los mayores, hasta 7 generaciones. Entonces, para mí, queridos hermanos, sí es importante entrar en este desafío del cambio. Y no tiene nadie que decir cómo tienes que cambiar. No hay una receta, mis queridos amigos, para cambiar. No es una religión o una secta o una ideología que dice, este es el camino. Haz esto y te vas a cambiar. No, es una decisión y es un camino que uno mismo tiene que encontrar. Nadie le va a decir, por aquí es el camino para el cambio. Nadie va a decir, por aquí es el camino, el desafío para el cambio. Uno tiene que descubrir. Y para eso, mis queridos amigos, otra vez, miremos con respeto, con profundidad y con humildad a estas sociedades indígenas abiertas, a estas 19 pueblos y 14 nacionalidades, a valores que es no mentir, no robar y no ser ladrón. Y a amar lo ecológico, lo andino. Si ven cómo ponen cada pueblo en esta diapositiva,
cómo ponen cada pueblo hermosos prendas de vestir. ¿A ustedes no les da, no les contagia poner esto? ¿Por qué yo no entiendo por qué los hombres indígenas, me refiero, de mestizos yo no puedo decir nada porque así criaron y así crecieron, ya no hay remedio, obviamente con excepciones honrosas, pero hombres indígenas abandonan su poncho, su sombrero, su cualquier insignia y se visten disfrazados de terno, disfrazados de casimires, disfrazados de otra ropa. ¿Por qué? Y también cuando me refiero a que una mestiza o un mestizo o un blanco o un negro o un montubio quiere vestirse o tener algún insignia indígena, es porque ha superado ese conciencia, ese conciencia adormecida ha despertado, está en el Hanan Pacha, en el mundo de arriba. Entonces, por eso, para mí, mis queridos amigos, es importante que ustedes, si no regresan a esa memoria genética para ver a la cultura indígena como una cultura con tanta riqueza patrimonial, con tanta riqueza energética, con tanta riqueza medicinal, incluso con tanta riqueza alimenticia, no vamos a cruzar esa frontera. Vamos a seguir mirando, como ya había dicho en la anterior clase, los compañeros, como folclore. Un compañero mío sale de vacaciones, dice, compañeros, dice, yo voy a ir a tal pueblo. ¿Y por qué? Digo yo. Porque dice, ahí van a hacer el matrimonio. Y me ha invitado. Entonces, ¿qué está diciendo este señor? Está yendo no porque tiene interés de aprender, no porque tiene ningún vínculo con la comunidad, no porque pertenece a esa comunidad, sino por folclore, por novelería, por ver qué comen, cómo bailan, cómo se emborrachan, y ellos van a ir vestidos con un terno, con una corbata, con unas gafas, y las mujeres también se van a ir vestidas con vestido, puesto harto maquillaje en la cara, con gafas. Así, ¿quién va a querer acercarse? Un indígena no quiere acercarse a uno de terno, y tampoco el de terno no quiere acercarse al indígena, porque creen que es al indígena le han hecho creer que el que tiene terno tiene poder, entonces está bien lejos. Y el del terno también cree que porque está puesto el terno y la señora con harto maquillaje y gafas, cree que se puede contaminar con el poncho, con la bayeta, con la pollera de la indígena. No se va a contaminar, compañeros. Y si hay que ir a esas fiestas, yo le dije a mi amigo, ¿qué tipo de fiesta es? ¿Es indígena o mestiza? Es indígena. Entonces no irá puesto esta ropa que usted anda puesto. Se rió nomás. Pero miren, hermanos, sí necesitamos entrar en este desafío y las formas de cohesionar es rompiendo estas barreras. Como dice, yo soy muy creyente de la vida de Jesús, de esa comunidad de Jesús. Como decía San Pablo, yo quiero ser uno de los romanos cuando estoy con romanos y cuando estoy con cristianos, uno de los cristianos. ¿Qué significa eso? Bajar su estatus no sirve en una comunidad.
porque es una comunidad. Están todos como uno. Su conocimiento no sirve allí. Su apariencia no sirve allí. Hay que bajar de ahí y vivir con ellos, esa alegría. Y si no quiere vivir esa alegría con ellos, no quiere recibir la comidita, de encima te mandan la guanja, nosotros le decimos los regalos, un saquito de choclo, un saquito de haba, machica, leche, queso, huevos, cosa que con tu carro ya ni alcanzas venir a tu retorno. Y así le tratas mal, no puede ser. Entonces, queridos hermanos, para mí hay un gran desafío en este camino de encontrar con estas sociedades, de conocer sus saberes, de conocer su ciencia, de conocer su visión, de conocer su cultura. No está escrito en los libros. A mí mismo me ha tocado, compañeros, y con esto termino, escribir primero me ha costado muchas limitaciones. He dejado de vestir, he dejado de ir a las fiestas de mi familia propia, he dejado de estar con mis padres. ¿Por qué? Porque hay que investigar, estar en las comunidades. Y no me arrepiento, porque por un lado, si bien es cierto, mis papitos estaban viejitos y ya mi papi falleció, mi mami está ahora, necesita de mi ayuda y por eso he bajado el ritmo de ir a las comunidades para estar con mi mamita. No me arrepiento, digo, porque mi satisfacción es el haber podido servir, aprender y escribir. Y cuando ya he tenido libros, ahora para publicar, llamo a uno, llamo a otro, supuestamente mis amigos, profesores, directores, nadie. Ese es un desafío. Nadie. Se escribe, queda en el anonimato. Por eso mi sueño y mi pedido a ustedes es que no pueden ustedes, compañeros, colegas de saberes ancestrales que van a dedicar con este hermoso título a servir a la comunidad, no pueden ser mezquinos. No pueden ser conformistas y solamente decir, bueno, voy a aprender para pasar el curso. No. Métanse en el Google, Pascual Yepes Morocho. Ah, aquí está el libro, voy a compartir. Para eso son las redes. Voy a compartir este libro, está en PDF. Voy a bajar y subir a mis redes. Porque es una manera de que mi tiempo, mi recurso, es con mi propia plata que todos los libros he escrito, todos los artículos. Nadie me ha dado un centavo. Incluso una vez le comento que me voy a una editorial seria supuestamente y le digo, yo tengo un libro ya listo para la publicación. ¿Cuánto me pagan? Tienes 10%. Y el 90% es para nosotros, porque nosotros vamos a poner papel, vamos a poner la librería y nosotros vamos a vender. Y es una universidad grande y seria. ¿Y ustedes creen que me dieron el 10%? Me dijo al inicio que hemos publicado 300 libros. Aquí está tus 30 libros. ¿Y yo qué hago con 30 libros? Nada. Y todo mi trabajo de años. Y después supe que otra vez habían impreso, porque es una universidad y tiene carreras sobre cuestiones indígenas. Ahí no me dijo, vea Pascual, hemos reimpreso, tenga este es tu 10%. Nunca me dijo. Después otra vez había, y así andarán, publica y publica. A mí me dio 30 libros, ¿se imaginan? Entonces me dio tanta indignación, dije, nunca más voy a imprimir. Yo prefiero pagar mi plata, pero también eso
es un costo. Por eso quizás no tengo carro, no tengo casa, no tengo lujos, pero estoy contento de poder servir. Eso es estar al servicio de la comunidad. Eso es ser hijos del Hanan Pacha y tener, quizás no digo voz o autoridad, pero tener esta experiencia para compartir y pedir. No estoy diciendo cómprenme y páguenme los libros. Estoy diciendo compartan. Estoy diciendo divulguen. Estoy diciendo lean. Entonces, ese es el desafío de cada uno de nosotros. Si no hacemos eso, la ciencia occidental globalizante y globalizadora, capitalista e inhumanizada, nos va a seguir carcomiendo. Ya los indígenas han olvidado su terreno, su comunidad, su casa. Y nosotros los mestizos, ¿qué vamos a hacer? Seguir en lo mismo, hacer el papel del arqueólogo, del historiador, de antropólogo, de politólogo, mentir y mentir según nuestros caprichos, ir en nombre de los indígenas y traer harta plata para su bolsillo desde el exterior o aquí interiormente, decir, yo tengo este título y soy experto. ¿Experto en qué? ¿Y en cuántas comunidades trabajas? En ninguna. Entonces eres un mentiroso, como dice la misma palabra de Dios. Dios dice que tanto me amas y no amas al hermano, eres un mentiroso. Entonces lo mismo, esto aplica para nosotros también. Esto debe ser para nuestro servicio con la comunidad. Con esto, mis queridos amigos, le doy la palabra. Si alguien tiene duda, inquietud, comentarios, con mucho gusto estamos a las órdenes. Adelante, compañeros. Bueno, gracias, voy a intervenir un poquito, creo. Al conocer este tema de ciencias saberes ancestrales, muy poco hemos conocido. Claro, como indígenas conocemos nuestro lugar, pero en sí, en general, el tema, no. Ahora, valorar nuestra costumbre y rescatar nuestro idioma es como tal, vamos a rescatar con la materia, más que todo dándonos un ejemplo como usted, como un gran ejemplo, con una trayectoria, y también llevar este mensaje, también ver un poquito, pulir esa costumbre de mantener. Yo veo eso. Eso es un punto que tenemos. Bueno, a pesar que el mundo o el país ha venido evolucionando por muchas cosas que no ha estado socializado. Por ejemplo, el mundo de Internet nos ha cambiado muchísimo. Ahí es cuando usted dice la moda, el color, la ropa, la costumbre, el baile, tanta cosa ha cambiado. O sea, digo esto porque, y tuve que coger esta carrera, ¿por qué? Porque yo, como hace rato dijo, yo estoy un poco indignado como padre, porque yo soy indígena, quichua, y hablo shuar, guarani, como 5 idiomas, pero mis hijos no hablan ninguno. Entonces, ¿por qué? Porque ellos ya se pusieron al mundo de los, como se dice aquí, de los colonos, y hasta un poco indiscriminado a la misma familia. Es un poco vergonzoso para mí decirle esto. Yo los cuento con mi experiencia propia. Pero entonces yo dije, ¿yo qué tengo que hacer ahora? Pues, retomar la costumbre de cómo nací, de dónde vengo, o de dónde vienen mis padres, porque en realidad mi padre es manabita, mi madre es indígena, quichua, entonces, y es bueno, y yo estoy gustoso de saber y estar enterado desde la raíz. Y ahora estoy viendo, mira, qué bonitos pueblos con sus vestuarios, comida, música, tradición. Es lo que tenemos que rescatar, porque ahí está el mundo global. Tenemos que conservar hacia el futuro, porque esa es la cultura milenaria. Y eso tenemos que rescatar de hecho, porque tenemos cada pueblo o nacionalidad. Ahorita hay una política que ahí en la Constitución ha cambiado de la ley de los derechos colectivos, donde están pueblos, comunes, y nacionalidades. Entonces ahí es que entra todo este tema. Yo voy enterando todas esas cosas. Y estoy muy gustoso de cómo mantener. Desde ahí valoramos nuestra tierra, nuestros sembríos,
el río, tantas cosas, o sea, ahí están. Entonces, ¿qué se puede hacer aquí? Es un poquito socializar uno mismo, llevar este mensaje y ponerse al frente. Ahora, yo había estado hablando con el instituto, ¿por qué no crear una extensión para dar este tipo de clases en las comunidades? Porque de ahí vamos a un poquito valorar con este ejemplo, porque si no hacemos así, muchos estamos apuntando en la Universidad Harvard en Estados Unidos. Imagínense, ¿por qué le digo esto? Es un ejemplo claro, porque los guaraníes que están del interior son pagados y están estudiando en las mejores universidades del mundo. Y ahí es cuando cambian ya las culturas. Entonces ahora vean, los mismos indígenas, como guaraníes, ya están haciendo explotar el Yasuní. Entonces, imagínense, es el mismo gobierno que compra conciencia con migaja y después nosotros estamos jodidos, cuando nosotros, el pueblo, tenemos que, sí, defender todos los derechos. Eso es mi comentario, Carlos, mi estimado Pascual. Muchísimas gracias, mi querido hermano. Efectivamente, a veces nosotros decimos es que esta cultura no le va a dar de comer a mi hijo, a mi hija. No quiero que mi hija, mi hijo padezca como yo padezco, sufra como yo sufro, llore como yo lloro. Yo digo al revés, usted llora, usted padece, usted sufre y bendito sea Dios que sufre. Como dice la misma Biblia, benditos los que lloran porque ellos recibirán el gozo. Entonces, lo mismo con los en el mundo, en la cosmovisión indígena. Para nosotros es importante que alguien adquiera un conocimiento, un ratito. Perdón, entonces, ¿por qué digo es mejor que llore su hijo? Llore, sufra, padezca, porque va a crecer, porque nosotros crecimos así. Gracias, yo no soy hijo de un rico, ni de un gamonal, ni de un líder. Yo soy hijo del campesino, hijo de un indígena, hijo de el indígena que trabajó para la hacienda hasta los 1970 gratis. Ya en 1970 empezaron con la reforma agraria a comprar tierras malas al inicio. Entonces soy hijo de ellos. Si yo no le hubiera visto cómo sufre mi padre y yo no hubiera sufrido, yo no hubiera valorado la cultura, las costumbres, el idioma y tampoco hubiera valorado la importancia también de aprender otro idioma, otra cultura, otra profesión. Pero entonces, yo no entiendo cuando dicen eso, y no solamente dicen los indígenas, sino también los mestizos. Yo no quiero que sufra mi hijo lo que yo sufrí. ¿Qué está sufriendo usted? ¿Tiene carro, tiene trabajo propio, tiene familia? ¿De qué sufre? Ah, es que no me alcanza y quiero que mi hijo tenga mejor estudio para que tenga mejor vida. No, yo digo mejor que sufra su hijo como usted sufrió, que aprenda lo que cuesta la vida, porque si usted le da todo, absolutamente todo, el hijo, la hija no va a valorar y va a pensar que todo es así. Y en la vida no es todo así. Usted ha tenido la suerte de tener los lujos de sus padres y usted quiere transmitir, pero sin mayor esfuerzo de la contraparte que es su hijo. Porque si usted y yo no hubiéramos aprendido de este sufrimiento que nuestros padres dieron lo mejor, seguramente nosotros también estaríamos en lo mismo. Entonces, mis queridos amigos, para la cultura, para la cosmovisión indígena, no es dar lo que no tenía, sino dar lo que tengo. Porque no es que quiero dar, porque no quiero que sufra, sino quiero dar para que justamente sufra. Quiero dar experiencia para que sufra. No sé si alguna otra persona tiene otra opinión, comentario.
minutico se me va a apagar mi batería, voy a cargar, regáleme un segundo, pero puede participar si alguien tiene una duda, inquietud, comentario, por favor. Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Algún otro comentario, crítica, observación, sugerencia, pregunta? Hola. Bueno, parece que todo está entendido o parece que nada está entendido. Espero, compañeros, que no le haya confundido más. Eh, bueno, una pequeña, ¿cómo es? Sugerencia nomás, magíster, por favor, a ver si todo esto de la tutoría nos puede enviar para poder revisar para mañana que ya nos toca el examen. Y también, yo creo que esto hay que crear bueno, más que todo, una escuela, ¿no? Porque no hay para transmitir este tema, este tipo de clases. Sí, en nivel superior, pero en básicos casi no hay, pues, estos temas, estas materias que se dan. Ahora, yo no mal diría, pero la intercultural bilingüe es malísima, la educación. Entonces, muchos a veces han criticado. Yo, ¿por qué voy a estudiar quichua si yo soy quichua? O sea, desde ese punto no hay un ejemplo claro que un maestro diga, mira, esto no es que uno está enseñando, sino que tenemos que valorar, prevalecer nuestra costumbre. Desde ahí nace y es un poquito perfeccionar, llevar hacia el mundo de cosmovisión, como se dice. Entonces, esas cosas creo que hay que transmitir, un poco socializar. Esperamos lograr y extender más que todo esta materia en las comunidades, porque yo estoy hablando con el instituto que esto se extienda. Usted entenderá, mi magíster, aquí en la Amazonía, y yo conozco 7 nacionalidades en la provincia de Pastaza, que yo soy de aquí, apenas, a duras penas hay bachilleres. Entonces, imagínense, no conocen ningún tipo de carta. Es por bajo recurso, una y otra que no entienden qué tipo de carreras escoger o estudiar, porque imagínense, no valoramos nuestra costumbre misma y estamos por otras materias que queremos seguir, más que todos los mismos humanos que vamos a dañar son, por ejemplo, la ingeniería en petróleos y minas, tanta cosa, y cuando nosotros tenemos que desde esto partir y conservar más que todo la vida y la biodiversidad. O sea, no estamos pensando en eso. Entonces, para mí sería bueno, o sea, una pequeña observación en esto de transmitir todo en las comunidades aisladas que estamos al interior. Veo este punto que es muy urgente y también como yo ahora recalco de que esta carrera de ciencias sagradas ancestrales es nuevo para mí, que no he conocido y no ha existido, creo. Pues ahora, y por eso me nació coger esta carrera. Entonces, me alegro y muchas gracias por todo lo que me están enseñando, profundizando para yo también, futuro o cercano, también enseñar estas materias más que todo en mi Amazonía. Eso de mi parte, magíster. Excelente, mi querido Javier. Sí, con todo gusto y estamos a las órdenes en lo que necesiten. Como yo siempre le digo, que no sea solamente
este motivo para mantenernos unidos y después desaparecernos, sino que este sea apenas una causa para tener efectos grandes. Por eso yo enfatizo en los desafíos para el presente y futuro. Ahora, ¿qué pasa? Es cierto que nosotros debemos abrir escuelas de formación en estas áreas. Y por eso, mis queridos hermanos, hermanas, no esperemos tanto ni de los gobiernos locales, ni de gobierno nacional, ni provincial. Porque ellos todavía, como usted mismo dice, piensan desde arriba y piensan desde afuera. Por eso tantos funcionarios quieren ir dizque a aprender y a traer de afuera experiencias, conocimientos, cambios culturales para el desarrollo de nuestros pueblos. Me parece una estupidez completa. En algo les servirá, sí, pero no en todo, porque somos una cultura milenaria con necesidades concretas de esa cultura, de ese territorio. ¿Cómo es que de un pueblo desarrollado que no conoce estos pueblos ni existe como el de Uruguay que acabo de comentar, quieren dar alguna receta para nuestros pueblos que somos vivos, somos memoria viva, somos pueblos, cuidamos todo el entorno, toda nuestra comunidad? Quieren venir a decir que traen la receta para solventar nuestros problemas. Ahí está el error. Y no sé, ya ahora no conozco mucho, me he desvinculado de Bolivia, por ejemplo. Hace 10, 15 años más o menos fui a Bolivia. Y ahí era obligatorio para todo funcionario público saber el aymara, aparte del castellano. Saber el aymara, tener el certificado de suficiencia en aymara. Entonces, todo funcionario público tenía que aprender el aymara, pero también era, como dice, ley hecha la ley, hecha la trampa. Por ahí compraban certificados diciendo que saben, pero al momento de encontrar con un hermano aymara que viene a pedir su servicio, que viene a dejar un documento, que viene a reclamar cómo está el trámite, no hablaba ese funcionario que supuestamente tiene conocimiento, suficiencia de aymara, no hablaba ni jota. Es un engaño, es una vergüenza. Aquí en Ecuador dice que somos de 14 pueblos y 18 nacionalidades. Digamos 18 porque Raúl me dice que Codenape dice eso, pero Codenape en 2008. El nuevo pueblo que recién reconoció fue en el 2015, 17, no recuerdo exactamente, ya voy a mandar el documento con el que reconoce la Asamblea Nacional. Esto es después, obviamente. Entonces, en esa constitución, ¿qué dice? Somos 14 pueblos y 18 naciones, perdón, 14 nacionalidades y 18 pueblos. Y los idiomas oficiales de la interculturalidad son castellano, quichua y shuar. Pregunten a los funcionarios de nuestras instituciones públicas si alguien sabe quichua. Ni siquiera los mismos indígenas saben, como bien dice el hermano Raúl Javier. Ni siquiera el hermano indígena sabe quichua. Uno va a donde el hermano indígena dice, Ajipunji Manaya Mashiko. Saluda, habla en castellano. Dice, ¿cómo te llamas? Habla en castellano. O sea, sí entiendes cómo, perdón, voy a decir una vulgaridad, pero
es como ejemplo, es como el perrito. Si digo al perrito, ven a comer, viene. Sale, sale. Ladra, ladra. Él entiende, pero no puede hablar nuestro lenguaje humano. ¿Se imagina? Hola, hola. A ese nivel hemos Ahorita llegado. estoy en clase Entonces, ahorita, se sí. necesita este trabajo, como usted dice, de escuela de educación continua. Pero nosotros no podemos caer en la trampa de decir, a ver, voy a ir donde mi amigo, el alcalde o prefecto o gobernador o no sé quién, para que nos ayude. Hay que ir, hay que decir. Y si logra, bendito sea Dios. Es un gran paso. Pero si no logra, nosotros no vamos a decir, es que nadie quiere apoyar y no hago nada. No, hermano, no, hermana. Abra esa escuela de educación continua, de capacitación, con sus propios medios, en su casa, en su cancha, en su comuna. Y poco a poco vamos a ir. Y quizás para eso necesitamos recursos. Sí necesitamos para el pasaje, necesitamos para el espacio, luz, agua. Pero Dios proveerá. Trabajemos con amor y seremos recompensados con amor. Y qué bueno, mi querido hermano Javier, que un día no solamente seas profesor de su comunidad, de su pueblo, de su provincia, sino un profesor nacional, internacional con estos saberes. Pero hay que empezar de abajo, hay que empezar también dando todo, dando lo mejor y como dice usted mismo, con nuestro ejemplo. El ejemplo es la mejor muestra de una ciencia medible, cuantificable, comparable. Esa es la mejor ciencia en el mundo indígena. Esa es la mejor tecnología en la cosmovisión andina. A veces nosotros decimos, pero los indios, ¿qué tecnología tienen? ¿Qué ciencia tienen? Tienen nada. Sí tenemos. Y una de las muestras científicas es eso. El que no se haya perdido nuestros conocimientos, eso es ciencia. El que no se haya perdido las formas de sembrar, las formas de elaborar nuestra vestimenta, la forma de celebrar nuestras fiestas. Eso es tecnología. Pero claro, eso no le conviene a la cultura occidental validar porque corre el riesgo de que lo de ellos es ciencia, pero ciencia que está, como yo digo en uno de mis artículos, es ciencia en crisis, porque no es solamente la ciencia que está en crisis, la tecnología que está en crisis, sino sus valores, valores morales, valores humanos, valores éticos, valores, todos los valores está entredicho y no está en tampoco salvo nuestros valores, nuestras éticas, nuestros principios, porque justamente nuestros hijos, nuestros nietos ya no están haciendo y la culpa es de ellos, no, es de nosotros. Por eso yo digo mejor que sufra ahora que después sufra ya de viejos y no tengan más remedio, que sufran ahora, porque eso le va a servir para conservar su integridad. Tenemos alzada la mano de la compañera Jenny y Javier. Demos primero la palabra a la compañera Jenny. Adelante, mi querida Jenny. Tiene alzada la mano. Hola, Jenny, ¿nos escuchas, por favor? Adelante, por favor, si nos está escuchando. Bueno, al parecer que no nos escucha. Tenga la bondad, Javier. Bueno, un poquito ahí acotar, ¿no?
Obviamente la ciencia y tecnología lo tenemos, porque por eso somos sabios, Yacha, y tenemos nuestra materia prima, o sea, nosotros somos los arquitectos, médicos, y eso no lo hacen prevalecer, o sea, científicamente, obviamente es así. ¿Por qué le digo esto, magíster? Porque una época llevaron la sangre guaraní a Estados Unidos a hacer ese estudio y esa sangre era anticancerígena, imagínense. O sea, nos utilizaron. Entonces, por tanta injusticia, digo, en la ley de derechos colectivos hay que un abogado para juzgar a un indígena debe hablar su propio idioma y ni siquiera, no, ni siquiera eso, o sea, aplican, pues está en vigencia. O sea, esas cosas son penosos. Por eso a mí me gustó esta carrera. ¿Cómo? Tener nuestra justicia propia también y aplicar. No, no como justicia indígena, también un poco modificado, pero que también tengamos nuestra propia ley. Y por eso ha habido estas divisiones de todas las nacionalidades, pueblos y comunidades, porque caso Sarayaco es como un pueblo autónomo, tiene sus propias leyes y autonomía. Entonces ahí es cuando vamos nosotros descartando y prevaleciendo. Eso es penoso porque yo cuando había hecho un juicio, me voy con un abogado, le digo, ¿y cuál es su contraparte? Pues esto, o sea, a nivel de indígena. Pero digo, y ahora, mi abogado es indígena porque yo hablo quichua, y usted, entonces aquí no hay justicia, pues no podemos juzgarlo porque no estamos hablando el mismo idioma. Entonces me quedaron viendo, pues imagínense, o sea, en esas cosas uno también se ha defendido. Entonces por eso digo, magister, es penoso cuando nosotros ni siquiera valoramos nuestro propio idioma, porque ahí hay ley y tenemos nuestra ley autónoma. Entonces ahí, apartamos de ese punto para poder un poquito, vuelvo, repito, dar un ejemplo claro, incluso que nos prevalezca. Prevalecer y también a futuro, no sé, o en la constituyente será de un poco reformar o argumentar estos tipos de leyes hasta para nosotros tener nuestra propia ley, pues, que tenemos que defender. A eso también hay que llegar, por eso queremos a futuro, cercano, ser buenos abogados y buenos médicos, buenos yaches con todo este tema que estamos haciendo. Por eso estoy orgulloso de todo este tema de mantener nuestra costumbre y cultura y rescatar y con esto defender. Con eso termino y muchas gracias. Bueno. Muchísimas gracias, compañeros. Gracias, mi querido hermano Javier. Gracias a todos por acompañarnos y las personas que no pueden, pues, pueden volver a ver este audio video que queda grabado en la nube. Y finalmente agradecerle a cada uno de ustedes que tengan mucha suerte en sus exámenes. Repito, todo lo que hemos hablado está en este guía y también las preguntas vayan por lo más fácil y terminen con los más difíciles. Mucha suerte, que tenga una buena noche. Allí tú, Tatucuicunahuam. Por favor, envíenos la guía por magíster al chat, al WhatsApp. Con mucho gusto. Muchísimas gracias. Una buena noche. Gracias, buenas noches.